día de hoy quisiera que platicáramos un poco acerca de las lealtades invisibles. No sé si alguna vez has escuchado al respecto, pero creo que es una información importante porque nos afecta directamente en nuestra vida. Una lealtad invisible es una lealtad que tenemos sin darnos cuenta con alguien de nuestro clan. Puede ser alguien con quien tengamos contacto, como nuestros padres, o puede ser también con un antecesor, un ancestro que haya sufrido algo que nosotros estemos repitiendo en nuestra vida. Estas lealtades no siempre se reconocen y por eso hay que empezarnos a dar cuenta qué es lo que no va bien en nuestra vida. Un tipo de lealtad inconsciente es aquella, por ejemplo, en la que digamos que nuestra mamá nos dice desde que éramos chicas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues el parto fue muy difícil y yo sufrí muchísimo y es que tú para salir, es que fue doloroso y estuve mucho tiempo en el hospital. Y entonces hay una parte de ti que se siente como en deuda con tu madre, ¿no? Y entonces inconscientemente empiezas a anteponer todo lo suyo a lo tuyo, porque su dolor es mucho más importante que tu vida. Y dejas de hacer cosas por ti o para ti y empiezas a vivir en función de esa lealtad a tu madre. Y a lo mejor ni siquiera tienes una buena relación con ella, pero inconscientemente manejas esta lealtad en la que siempre la antepones. Y quizás no tienes relaciones que duran, quizás nunca te independizas. ¿Por qué? Porque sostienes esta lealtad. Otro tipo de lealtad inconsciente es la que se da con el proyecto sentido. Cuando nace un niño, con la expectativa de los padres de que sea el que los cuide. Puede ser la mujer más grande o puede ser el hijo más pequeño. Y nacen con este proyecto sentido que genera una lealtad ciega a sus padres, incluso hasta el punto en el que dejan de crear su propia vida. Aquí te puedo poner el ejemplo de mi papá. Mi papá era el más chico de sus hermanos, eran 7. Hubieron algunos otros que fallecieron, pero eran 7 los que llegaron a edad adulta y él no se casó y no tuvo ni una sola relación duradera hasta que sus papás murieron. Él vivía con ellos, él cuidaba a su mamá, le ponía la faja, le quitaba la faja. Él se hizo cargo de sus padres hasta que el último que murió fue su papá. Y en el momento en el que murió su papá, él decidió que ya podía empezar a hacer su vida. Esa es una lealtad invisible que no le permitía a él poder vivir plenamente, poder realizarse, tener una familia como todos sus hermanos. Yo tengo primos que tienen la edad de mi mamá. Mis papás se llevaban 13 años, mi papá falleció hace ya casi 20. Entonces, esa es una lealtad invisible. Él tenía que sostener ese proyecto con el que nació y cuidar a sus padres hasta el final. Ahora, estas lealtades a veces van con nuestras ancestras. A veces está la mujer que tuvo docenas de hijos que no quería tener en un matrimonio que no le gustaba y quizás a nosotras, alguna, nos toca como herencia emocional que viene, la epigenética es más allá de la genética, tenemos también una herencia emocional y quizás una mujer de linaje no se case, no tenga hijos y vive una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque es la lealtad a esa mujer que quizás quiso tener la libertad de no tener esos hijos porque en esa época tenía que casarse y tenía que tener hijos porque era lo que se acostumbraba y como mujer quizás incluso lo que necesitaba para poder vivir, ¿no? Porque las mujeres en esas épocas pues no tenían propiedades, no tenían derecho al voto, no éramos nada en esa época, ¿no? Gracias a Dios vivimos en esta época. Y son lealtades muy fuertes. También está esta lealtad en la que tienes que cumplir el sueño de tu madre o de tu padre. Y entonces haces lo que ella no logró. Pero no porque tú lo desees, no porque nazca de ti, sino porque de alguna forma necesitas cumplir ese sueño, se lo debes. Y aquí sí necesitamos entender que para poder transformar esto primero tenemos que darnos cuenta que nosotros no deseamos eso que estamos haciendo, eso que estamos viviendo. Y que necesitamos empezar a trabajar algo en nosotros para sanarlo. En este tipo de lealtades, yo te puedo decir que, así como les comenté la de mi papá, pues mi mamá nunca salió de casa de sus papás. Mi mamá se casó y mi abuelo murió y entonces le pide a mi papá que se quedaran en la casa de mi abuela y la cuidaran. Entonces mi papá venía de esa lealtad tan fuerte y la acompañó y vivieron ahí
Y mi mamá nunca salió de ahí. Mi mamá se quedó ahí, incluso, pues no teniendo ni siquiera un lugar propio, ¿no? Entonces, son lealtades muy fuertes que en mi caso me tocó romper por otro tipo de situaciones, porque eran para mí, la forma en la que yo las estaba viviendo, era una forma en la que me estaba lastimando, me estaba hiriendo. Yo cargué con responsabilidades que no me tocaban, pero yo las acepté por esta misma lealtad, porque yo tenía que cubrir un lugar y era mi responsabilidad y me la vendieron y me la compré y yo me quedé ahí creyendo que sí, que me tocaba y dañó mi salud y me afectó en diferentes aspectos hasta que lo trabajé, lo sané y pude superar esa lealtad tan intensa en la que tú estás en último lugar y en primer lugar está cumplir ciertas expectativas o ciertas cosas que a veces ni siquiera entendemos por qué estamos haciendo. Eh, Te digo que algunas ni siquiera las conocemos, como la de la bisabuela o la tatarabuela. Entonces, es interesante, si te es posible conocer tu historia familiar, es interesante conocerla y empezar a entender. A veces repetimos la historia de alguien a quien nos parecemos físicamente o de quien cargamos el mismo nombre, entre otras cosas. Y ahí puedes más o menos darte cuenta dónde está cayendo esa lealtad inconsciente y qué necesitas trabajar, porque al final son como, nos convierte en saboteadoras de nuestra propia historia. Y lo que yo le veo de problemático al final es que va a llegar un punto en el que te des cuenta de que no era esto lo que tú querías, lo que no te hace feliz. A veces seguimos sueños. Por ejemplo, mi papá nunca acabó una carrera y había un como mandato de que sí, que acabaras la carrera. Y yo hice justo la carrera que él me dijo, yo la estudié, yo la terminé con honores, pero ni siquiera era algo que me movía a mí, no era algo que me gustaba a mí, pero yo seguí esta lealtad hacia mi padre y ciegamente la seguí y trabajé y ahora ya hago algo completamente diferente. Yo estudié ingeniería, o sea, y estoy haciendo algo completamente diferente hoy, porque esto es mi llamado, esto es lo que yo quiero. Pero obviamente para poder llegar a este punto en el que suelte estas lealtades y pueda tomar el verdadero camino que yo quiero, hay un trabajo intenso, personal, de conexión con mis miedos, con mis rencores también, con enojos, con historias, con mis, con culpas, donde te sientes responsable o sientes que pudiste haber afectado. Hay niños que crecen creyendo que fue su culpa el dolor de parto de sus madres o que los dejara su papá y entonces empiezan a vivir una vida que no es la que quieren, pero es la que creen que tienen que vivir como para pagar, ¿no? Entonces ahí viene otra lealtad. O están las mujeres y hombres, ¿no? Que vienen, bueno, en el caso de las mujeres, que vienen de familias, de un legado de mujeres que son madres solteras y siguen repitiéndose porque sienten que son parte de esa manada o de ese clan y tienen que estar igual, como que tener una pareja bien y un matrimonio bien sería como fallarles, pero al contrario, poder lograr este matrimonio que no pudieron consolidar las demás sería como un regalo para todo ese linaje que no lo consiguió. Entonces, a veces confundimos y nuestra lealtad se equivoca en el sentido en el como la entendemos. El ejemplo que te acabo de poner de las mujeres que son madres solteras y que no dejan de serlo generación tras generación porque como que sostienen el, si ella no lo tuvo inconscientemente, si ella no lo tuvo yo no lo puedo tener. Pero cuando alguna de estas en el árbol lo tiene, lo que hace es sanar al árbol y mostrarle que sí se podía. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el sobrepeso. Hay veces que venimos de un linaje de familia de mujeres y hombres con sobrepeso y la persona que no se siente a gusto, pero que se suma, ¿por qué? Porque quiere pertenecer a ese linaje, quiere pertenecer a ese clan. No se quiere sentir separada, ¿no? Porque a lo mejor si es la delgada, va a ser como la rara. Pero no, en el momento en el que logra sanar, porque muchas veces el sobrepeso tiene que ver con heridas emocionales, no trabajadas, no descubiertas y heredadas, porque la herida que se le generó a la mamá se la dio la abuela y la bisabuela a la abuela y así, hasta que llega un punto en el que alguien en el árbol decide trabajarse emocionalmente, decide buscar sanar y entonces cambia todo. Y cuando sanas tú, sanas hacia arriba de tu árbol a tus ancestros y hacia abajo que sería a los hijos, nietos y demás. Entonces, entender el tema de las lealtades es muy importante y sobre todo pensar en qué es lo que no me funciona. El dinero, por ejemplo. Hay lealtades en relación al dinero. Si a la abuela, a la bisabuela, a la mamá, si el marido tuvo dinero y las dejó y se buscó otra, entonces hay un
tema con el dinero que se maneja esta lealtad, porque si hay dinero, te dejan. Entonces, no quieres el dinero. Entonces, a veces no tenemos dinero por lealtad a esa historia, a que mi abuela sufrió porque cuando hubo dinero, el abuelo se fue, o mi padre. Entonces, a veces estas cosas que no sabemos y no entendemos por qué no nos funcionan, como la abundancia, la prosperidad económica y demás, las relaciones de pareja, la salud, tienen que ver con estas lealtades que necesitamos empezar a visualizar, a ver, porque se los he dicho, lo que no se puede ver no se puede sanar, lo que no se reconoce no se sana, necesitamos poder verlo. Y para poder verlo necesitamos empezar a darnos cuenta que en mi vida, qué áreas de mi vida no funcionan como yo quiero. Y tratar de indagar en mi historia. Si eres adoptado, también la historia de tus padres adoptivos afecta, porque ya eres parte de ese árbol. Y también, a lo mejor no puedes indagar en tu árbol biológico, pero sí puedes darte cuenta de algún tipo de problemas. Si tienes temas con el dinero, a lo mejor necesitas trabajar el tema de la carencia y las creencias y demás. Entonces, lo que quiero que quede claro hoy es que a veces las situaciones que vivimos, las vivimos por lealtades que no hemos visibilizado y por lo tanto no hemos trabajado y por lo tanto no hemos sanado. Todo esto se puede trabajar. Te quitas un peso de encima cuando lo sanas, porque empiezas a elegir las cosas desde tu voluntad, desde tu deseo, desde tu poder creador de tu propia vida. Porque desde cuando estás viviendo desde ese otro lugar, vas viviendo la vida en función de alguien más que no eres tú. Y eso no puede llenarte ni de alegría, ni de sentirte empoderada, ni de sentirte realizada, porque ni siquiera es lo que tú quieres. Pero sí es lo que estás haciendo. Hay una incongruencia enorme. Y eso muchas veces termina generándonos enfermedades, como lo dice la bioneuroemoción. Y bueno, esto es lo que te quería contar hoy. No sé, en la noche soñé con esto y desperté pensando que tenía que hacer un live de esto. Y quería que conocieras un poco acerca de las lealtades. Si te interesa conocer más acerca del tema, déjamelo en comentarios en el video. Y ya veré de qué manera te puedo ayudar a aprender más y a tener herramientas para poderlo sanar, ¿vale? Te agradezco mucho que me hayas escuchado hasta aquí y si crees que alguien necesita escuchar esto, por favor ayúdame a compartir. Nos escuchamos la próxima semana.